Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de analizar y comprender una gran cantidad de información relacionada con los problemas, actividades y dinámicas de sus comunidades. Desde los albores de la civilización, las personas utilizaron diversos medios para registrar datos, empleando representaciones gráficas y símbolos trazados sobre pieles de animales, rocas, palos de madera o paredes de cuevas. Estos registros primitivos les permitían contar el número de personas, animales u objetos que poseían, así como medir los recursos con los que contaban. Con el paso del tiempo, esos métodos rudimentarios dieron lugar a sistemas más elaborados. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios comenzaron a utilizar pequeñas tablillas de arcilla en las que grababan información relacionada con la producción agrícola, el comercio y los intercambios mediante el trueque. Gracias a estos registros, podían mantener un control sobre la economía y la administración de sus territorios. Se sabe que, mucho antes de la construcción de las pirámides, los antiguos egipcios también analizaban datos referentes a la población, los impuestos y la renta del país. Estos registros les permitían planificar la distribución de recursos, el trabajo de los obreros y la organización de grandes obras públicas. De igual forma, en el vasto Imperio Romano, el gobierno se vio obligado a recopilar información detallada sobre los habitantes, los territorios conquistados y los bienes disponibles. Fue uno de los primeros en realizar censos sistemáticos con el propósito de mantener un control sobre su riqueza, los esclavos y los recursos materiales. Estos censos incluían datos sobre la población, la superficie cultivable, la renta de las provincias y las propiedades de cada ciudadano. Con el transcurso de los siglos, la recopilación y el análisis de datos se volvieron una necesidad cada vez más apremiante, especialmente a partir del crecimiento de las poblaciones durante el primer milenio. Las sociedades comenzaron a comprender que contar y registrar servía no solo para fines administrativos, sino también para entender la evolución de sus pueblos. En Europa, durante la Edad Media, se llevaron a cabo los primeros censos poblacionales con propósitos políticos, económicos y religiosos. Los reyes carolingios Pipino el Breve y Carlomagno destacaron por ordenar estudios detallados de las propiedades pertenecientes a la Iglesia entre los años 758 y 762, con el fin de administrar con mayor precisión los bienes eclesiásticos y las tierras del reino. A medida que la humanidad avanzaba, la recopilación de datos comenzó a orientarse hacia nuevos objetivos. En Inglaterra, a principios del siglo XVI, se registraban los nacimientos y defunciones, lo que condujo a la elaboración de los primeros estudios poblacionales. Un ejemplo notable fue la obra Observations on the London Bills of Mortality, publicada en el año 1662, donde se analizaron las partidas de defunción en Londres para estudiar las causas de mortalidad. Poco después, en la ciudad de Breslau, en Alemania, se realizó un estudio semejante en el año 1691, que sirvió de base al astrónomo inglés Edmund Halley para elaborar la primera tabla de mortalidad conocida. Este trabajo representó un avance fundamental, pues permitió estimar la probabilidad de vida y muerte de los individuos según su edad, un concepto esencial para el desarrollo posterior de la estadística y de la demografía. Durante el siglo XIX, con la consolidación del método científico como herramienta para estudiar los fenómenos naturales y sociales, los investigadores comprendieron que era indispensable traducir la información a valores numéricos. Esto permitía evitar la ambigüedad de las descripciones verbales y otorgar precisión a los resultados de sus observaciones. Así, la estadística comenzó a establecerse como una disciplina científica con fundamentos matemáticos, destinada a organizar, interpretar y dar sentido a los datos. En cuanto al origen del término estadística, se sabe que la palabra statistic proviene del italiano statista, que significa estadista. Este término fue empleado por primera vez por Gottfried Achenwald, un profesor de las universidades de Marburgo y Gotinga, nacido en el año 1719 y fallecido en 1772.
Más tarde, el Dr. W. Zimmerman introdujo el vocablo statistics en Inglaterra y su uso fue difundido ampliamente por Sir John Sinclair a través de su obra Statistical Account of Scotland, publicada entre los años 1791 y 1799. Sin embargo, es importante recordar que, mucho antes del siglo XVIII, los seres humanos ya utilizaban y registraban datos, aunque de manera empírica y sin un marco teórico formal. Hoy en día, la estadística es una rama de las matemáticas que ha adquirido una relevancia extraordinaria en todas las áreas del conocimiento. Resulta difícil imaginar a un ingeniero, médico, economista o científico que no haga uso de métodos estadísticos en su trabajo. Por ejemplo, un ingeniero industrial necesita aplicar la estadística para analizar los procesos de producción y controlar la calidad de los productos. Un ingeniero eléctrico la utiliza para comparar la conductividad de diferentes materiales y determinar cuál es el más eficiente, calculando los porcentajes de error. Mientras que un ingeniero civil la emplea para evaluar la resistencia de los materiales de construcción y presentar sus resultados con base en pruebas verificables y márgenes de incertidumbre definidos. En el ámbito de la medicina, la estadística es igualmente esencial. Los médicos la utilizan para evaluar la efectividad de nuevos medicamentos, analizando los resultados de los ensayos clínicos con el fin de determinar las probabilidades de éxito, los posibles riesgos y los efectos secundarios. Solo mediante un análisis estadístico riguroso es posible establecer si un tratamiento es realmente seguro y eficaz. En la economía y las finanzas, la estadística sirve para estudiar el comportamiento de los mercados, prever tendencias, calcular rendimientos de inversión y medir riesgos. En las ciencias sociales, permite comprender fenómenos complejos como la migración, la desigualdad o el crecimiento demográfico. En los cursos de estadística, se suele comenzar por distinguir entre esta disciplina y la teoría de las probabilidades. Mientras la probabilidad se enfoca en el estudio teórico de los fenómenos aleatorios y en la predicción de resultados posibles, la estadística se ocupa de trabajar con datos reales obtenidos de la observación o la experimentación. A partir de estos datos, se busca identificar patrones, comportamientos generales o relaciones entre variables. Por ejemplo, un ingeniero industrial que trabaje en el área de control de calidad podría analizar el número de productos defectuosos que se fabrican en una línea de producción para conocer la eficiencia del proceso y predecir su comportamiento futuro. Este tipo de análisis requiere métodos estadísticos descriptivos que permiten resumir la información y representarla de manera clara. El análisis estadístico comienza con la recolección y organización de los datos, que pueden provenir de censos, encuestas, experimentos o mediciones. Luego, se procede a calcular medidas que representen el comportamiento central del conjunto, como la media, la mediana y la moda. Sin embargo, conocer solo una medida central no basta para entender completamente el fenómeno. Por eso, se introducen también las medidas de dispersión, que indican cuánto se alejan los datos del valor central, y los coeficientes de asimetría, que muestran si la distribución es equilibrada o presenta inclinaciones hacia uno u otro lado. El estudio de la estadística descriptiva permite realizar interpretaciones iniciales antes de pasar a la estadística inferencial, que se centra en hacer generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. En esta etapa, es fundamental comprender conceptos como población, muestra, parámetro y estadístico. La población representa el conjunto total de individuos u objetos que se desean estudiar, mientras que la muestra es una parte representativa de esa población. Los parámetros son medidas que describen a la población completa, y los estadísticos son los valores calculados a partir de la muestra. A lo largo del tiempo, la estadística se ha consolidado como una herramienta imprescindible para la investigación científica y la toma de decisiones. Gracias a ella, la humanidad ha podido transformar la simple observación en conocimiento estructurado, convirtiendo los números en lenguaje, los datos en significado y la incertidumbre en probabilidad. Desde aquellas primeras tablillas de arcilla hasta los complejos algoritmos de análisis de datos actuales,
La estadística ha acompañado al ser humano en su búsqueda por comprender el mundo que lo rodea, adaptándose a cada época y a cada necesidad, y demostrando que detrás de todo fenómeno, por complejo que parezca, existe siempre un patrón que puede ser descubierto mediante el poder de los números.